Bueno, aquí vemos unas imágenes comparativas acerca pues de las diferencias entre el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco, ¿sí? Al músculo estriado, ojo, al músculo estriado también lo vamos a conocer como músculo esquelético, ¿de acuerdo? Entonces cuando les digan músculo estriado o músculo esquelético, estamos hablando de lo mismo. Y si se fijan, todo el músculo estriado corresponde a ese músculo superficial que vamos a ver en las extremidades que podemos controlar, perdón, a voluntad. El músculo liso, dijimos, es parte de los órganos de las vísceras, ¿sí? Que se controlan por medio del sistema nervioso autónomo. Y tenemos el músculo cardíaco, que se parece un poco, si se fijan, dijimos, al músculo estriado, pero su característica también es que está controlado por el sistema nervioso autónomo. Aquí vemos otra imagen, si se fijan, la diferencia microanatómica del músculo liso en comparación al músculo estriado. Y también vemos aquí cómo el músculo cardíaco tiene una cierta similitud en su disposición de las fibras estriadas al músculo esquelético. Sin embargo, ya dijimos, es completamente involuntario su función. Entonces, hablábamos de las capas también del tubo digestivo, ¿sí? Tenemos la capa más interna, muchachos, que es la que se encuentra en relación con los alimentos, es esta que estoy señalando aquí, ¿sí? La capa donde vemos estos pliegues, ¿sí? Vamos a deseleccionar estos pliegues que se ven aquí adentro, ¿sí? Que después los vamos a describir, ¿sí? Son rugosidades naturales. Esas rugosidades por dentro tienen glándulas secretoras de ácido gástrico, glándulas secretoras de bicarbonato y otras sustancias que posteriormente vamos a mencionar. Después de la capa mucosa, que es la más interna y la que tiene contacto con los alimentos, dijimos, tenemos la capa submucosa, que apenas se alcanza a apreciar aquí como esta pequeña línea en donde podemos apreciar estos puntos, ¿sí? Que corresponden a vasos sanguíneos y nervios que transcurren por la capa submucosa. Y luego aquí tenemos, aparte, tenemos la capa muscular del tubo digestivo, que vamos a tener tres capas. Fíjense, interesante, porque una de ellas es la capa muscular propia de la mucosa. La siguiente es una capa circular que corresponde a una capa interna, pues, en este caso lo mencionan como capa media, y una capa muscular longitudinal. Estas dos capas grandes, ¿sí? Conforman o le dan función de una gran movilidad al tubo digestivo para transportar los alimentos a lo largo del transcurso del tubo digestivo. Esta capa que está aquí, que es la más interna, ¿sí? Esta le da movilidad prácticamente a la pura mucosa, ¿sí? Para que se genere el proceso de mezcla, por ejemplo, en este caso dentro del estómago. Entonces, vamos a ver, el tubo digestivo, dijimos, continúa por el estómago, llega al intestino delgado, ¿sí? Del intestino delgado, que tiene una longitud aproximada de 6 metros, termina en el intestino grueso, y el intestino grueso a su vez sigue su recorrido. Si se fijan, el intestino grueso genera como una especie de marco, ¿sí? Que de hecho se le conoce marco colónico, ¿sí? O marco cólico, y se divide en colon ascendente, colon transverso y colon descendente, para finalmente quedar en el recto y en el orificio anal, ¿sí? Entonces el tubo digestivo empieza, dijimos, en el esófago, aquí, justo por debajo de la base de la faringe, y el esófago, si se fijan, va por delante de la columna cervical y parte de la columna torácica hasta llegar a conectarse con el estómago a través de un orificio que aquí lo estaba marcando, que vamos a conocer como cardias, ¿sí? Cardias, tal como se escucha.
Bien, aquí vemos otra vez las capas. La capa más interna es la capa mucosa, la que habíamos dicho que tiene contacto con los alimentos. Aquí se lleva el proceso de mezcla. Esta capa que aparece en un color más claro va a corresponder a la capa submucosa, que si se acuerdan la vimos en la aplicación, y estos pequeños orificios azules, rojos, bueno, así se colorean aquí, corresponden a los vasos sanguíneos y que también aquí pasan fibras nerviosas, ¿sí? Y aquí tenemos la capa muscular. La capa muscular, que es la casi ya la externa, perdón, es una antes, la externa, que está compuesta por una subcapa circular y una capa longitudinal. Y esta laminita que apenas si recubre el intestino es lo que les dije que se llama capa serosa o capa adventicia, ¿sí? Que básicamente es para envolver a los intestinos y aislarlos de los otros órganos, perdón, de los otros órganos que están alrededor de, y es una capa de tejido conectivo.